chilena. Pocas veces yo creo que se ha vendido tanto un libro, ¿no es cierto? Es un récord, La historia secreta de Chile, y ahora Historia secreta de Chile 2 parece que va por el mismo camino. ¿Cómo te va? Sí, súper bien. Estamos en streaming, ¿no? Sí, señor, así que... Hola, ¿cómo están? Saludando ahí. Bueno, ha ido después, ya hace parte de la televisión, ha estado con Don Francisco, tiene un proyecto con TVN, se ha ganado hartas cosas. No, además de plata, ha ganado también los insultos de los historiadores, de muchos historiadores, de algunos, claro, del establishment. De hecho, tú atrás dice invitación. Esto es primero que todo el libro de un escritor que va descubriendo y sorprendiéndose con los hechos de su país. Y es desde esa posición que te propongo profundizar y leer a historiadores chilenos, como Jocelyn Hall, Salazar, Pinto. O sea, estás diciendo, a ver, hay muchos historiadores que vale la pena leer, no solamente a mí. Tú no eres un historiador, tú eres un escritor. Y lo declaro siempre. O sea, ahí hay un primer error en el que no hay que caer. Yo soy un escritor, me interesa la historia desde niño y me he tratado de cultivar en ese sentido, de estudiar y de hablar de lo que manejo también, claro, de lo que puedo manejar. Ahora, pero esto de historias secretas son hechos realmente muy atractivos, porque son cosas que no se conocían, tal como lo hiciste con Prat y toda la historia en el volumen número 1, partiendo por el primer capítulo. Yo creo que es una cachetada para muchos que digas que acá el libertador no fue O'Higgins, que nos liberó, quien liberó a San Martín, un argentino. Sí. ¿Te imaginas que eso es Lo que pasa es que eso es bien entretenido, porque tú vas a Argentina, bueno, tú sabes perfectamente que allá la tumba de San Martín tiene las banderas de los países que él liberó. Y una de las banderas que está ahí puesta en la tumba de San Martín es la chilena. Yo creo que todo el resto del continente saben perfectamente que San Martín liberó, de alguna manera mantuvo la libertad en Argentina, liberó a Chile, liberó a Perú. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que es una cuestión de nuestra inseguridad nomás nacional. Ahora, tú lo cuentas con un nivel de detalle, todo lo que fue, quién era San Martín, qué la logia, claro, el rol de O'Higgins, en fin, por qué mandaron a matar a Manuel Rodríguez, a Carrera, en fin. Sí. Pero además está escrito con un tono y un estilo de novela, y eso creo que es el éxito, ¿crees tú? Que se hace accesible a todos. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí está en parte el éxito de la novela y también la confusión con la discusión con algunos historiadores. Lo que yo estoy tratando de hacer es, a través de las herramientas de la narrativa, mira, yo te voy a contar de otra manera. Yo vi Cosmos cuando era más chico, con Carl Sagan, ¿no? Esta gran superproducción de divulgación científica, astronomía, astrofísica. Y cuando Carl Sagan, que era un astrofísico, era un tipo técnico, académico, tenía a su cargo laboratorios y cosas por el estilo, pero cuando le tuvo que comunicar a la gente la inmensidad del cosmos, cuando quiso transmitirle de qué se trataba la inmensidad real del universo, el tipo no dijo, hay 100 a la 270 billonésimas de estrellas en el cielo, ¿no? El tipo dijo, se para al frente con una voz cálida, mira y dice, hay tantas estrellas en el cielo como granos de arena en todas las playas del mundo. Y esa frase que hasta el día de hoy me emociona cuando lo escucho, te da una clave. Para comunicarse hay que utilizar las emociones, hay que llegar a través del dolor, del miedo, de la venganza. Bueno, pero también puede ser del impacto, del tener un poquito de, no sé, como así como de vocación de bestseller, como alguien te dijo así, la siempre vendible conspiración o objeto de consumo desechable, te han dicho algunos historiadores. Bueno, en fin, a mí... Algunos, claro. Sí, algunos. A propósito de las historias, a mí me llamó, mucho la atención, pero este sacrificio humano en Puerto Saavedra, en el terremoto de 1960, cuando una machi, ahí desesperada por lo que estaba pasando, sacrifica a un niño. Sí, y esto pasó ayer, 1960, no pasó ¿Cómo siglo XV. sabes eso tú? Pero lo que pasa es que ¿Cuáles son tus fuentes tan creíbles? Lo que pasa es que uno siempre, cuando de pronto los historiadores se plantan o me han dicho, oye, pero todas esas historias son conocidas, no hay nada secreta, uno dice, sí, para ustedes, pero este libro no está dirigido a ellos, está dirigido a las personas comunes como yo.
Cuando pongo al final que yo soy un escritor que se va sorprendiendo con los hechos de su propia historia, me refiero a que uno, en la medida en que profundiza, se pone a bucear en libros que te llevan a otros libros, que te llevan a documentos, terminas descubriendo cosas por el estilo. Y yo sigo manejando una lógica de cabro chico. Yo te decía el año pasado, cabro chico cusete. Cuando encuentro algo entrete, lo rescato y trato de, a través de ello, hablar de cosas más amplias. O sea, no me quedo, por ejemplo, si te estoy hablando de los corazones de los soldados de la Concepción, no me quedo en la anécdota, lo uso para bajar y contarte de ese verdadero Vietnam que fue la guerra en la sierra, ¿no? De la guerra del Pacífico. Es un poco eso. Ahora, esta historia de la Machi, haciendo un sacrificio humano para entregarlo, ¿no es cierto?, a la tierra, para tratar de salvarse de ese golpe de la naturaleza. ¿Dónde están esos archivos? ¿Y qué reacción? ¿Ha habido alguna reacción sobre esto? ¿Todavía no? No sé. No, esto es, como te digo, como la mayoría de las historias que se cuentan. Porque fueron procesados por la muerte del niño Juan Painecura, el abuelo, y Juan Pañán también, por la muerte de este niño. Sí, estos son hechos que se dieron a conocer primero a través de la prensa de la época, en la zona de la costa de la región de la Araucanía. La prensa los trató profusamente en la época. Después vinieron algunos estudios, artículos realizados por antropólogos. Hay uno en particular muy bueno de la Sonia Montesino. Hay libros donde se ha ¿Cómo llegaste a este tema? De sapo, curioso. Cuando uno llega, por ejemplo, al caso del sacrificio, llegué por un relato oral. Me dijeron, no, sí, me dijeron en la zona. Si usted sabe que hubo sacrificios humanos, y yo me reí y después tiré el cordelito y me encuentro con un trabajo de hemeroteca que hay que hacer, un trabajo de investigación en papers de antropólogos, y terminas amalgamando un poco mejor la historia. Hay documentales al respecto, incluso alguna entrevistas a la mamá. Se entrevistó a la mamá de este niño que hasta hace unos años atrás seguía viva. Y tú acá citas de hecho algunas frases de ella, ¿no? Jorge Baradit, después el tema de la magia en Chiloé. Tú dices que hoy los jóvenes se ríen con escepticismo, pero detrás de la burla en realidad no hay tanta risa. Sí, claro. Hubo brujas que se quemaban, a ver. Lo que pasa es que Chiloé, como pongo ahí, siempre te lo cuentan como esta majamama, este enredo raro de entre traucos y caleuches, y toda una mitología desestructurada, y frases del tipo Chiloé es como nuestra tierra media tolkieniana, ¿no? Donde hay un bestiario maravilloso y hay brujos, pero nunca se ha divulgado lo suficiente, creo yo. Ellos allá lo tienen súper claro, pero todo esto está escrito para el resto del país, por supuesto. Que se llegó a tener literalmente una monarquía ocultista gobernando Chiloé en la segunda mitad del siglo XIX. La mayoría, ¿no? Que es raro, pero porque ahí está la nueva, ¿no? Pero está la recta provincia, se llamaba la mayoría los que gobernaban, que eran brujos, y tenían a su servicio alcaldes, tenían dividido política geográficamente la isla, con municipios, habían alcaldes, todo un gobierno paralelo, alucinante, debe ser el constructo mágico, administrativo, político más grande de Occidente. ¿Sí? Ahora tú dices que el capítulo se llama El Estado chileno persiguió brujos en Chiloé. Exacto. Ajá. O sea, ¿qué pasó ahí con viene la llegó fuerza? Llegó un momento en que el Estado chileno consideró que estaba siendo sobrepasado, o que esta organización se estaba sobrepasando. Mira, ¿sabes cuál es el fenómeno similar? La mafia en Sicilia. Un autogobierno local que era tolerado por el establishment, por el Estado italiano, ¿no? En este caso se desbordó. El Estado chileno decidió que ya no va más y empezó una racia. Hubo juicios, hubo persecución. Según la tradición oral, hubo fusilamientos masivos, persecución y asesinato de brujos, una racia por toda la isla persiguiendo. El Estado chileno, con todo su aparato legal y policial, exterminando brujos, una cacería que duró un año prácticamente. Ahora, tú dices que actualmente, si uno va a Chiloé, hay que tener un seguro contra la acción de los brujos de la mayoría. Claro, claro, lo que me contaron a mí cuando fui es que uno podía contratar que cuesta alrededor de 500.000 pesos. Exacto. ¿Cómo es eso? Al día de hoy, a mí me contaron esto, que al día de hoy existe la posibilidad, que te fijáis, de pedir un seguro contra la acción de los brujos de la recta provincia, porque de repente son medios desatados, ¿no? Los tipos de pronto utilizan, hacen brujerías y hechicerías fuera de la jurisdicción, o no pescan a las autoridades. Entonces tú puedes reclamar. En la recta provincia tú podías elevar un folio de protesta al alcalde mago
para que castigara a un brujo y enviaban unos policías para que investigaran. Entonces había que tener a veces un seguro, ¿no? Porque alguien te podía estar haciendo daño. Y hoy día a mí me dijeron que hoy, no sé, vale 500 lucas. ¿Sí? Otro tema interesante, y que de eso sí hay incluso documentales, el Estado chileno autorizó zoológicos humanos. Sí, por supuesto. Esto es cuando se los envía ya a Alemania. A Berlín, o sea, recorren Europa, ¿no? Sí. Un avance de eso, por favor. Sí, mira, de nuevo hay que hacer un alcance. Cuando alguien dice, oye, esa historia yo la conozco, esto está a público general. Esta historia, si bien está el gran documental Calafate, sí, si de alguna manera el botón de nácar también toma estos secuestros, estas invitaciones a indígenas para viajar, no es del todo conocido. Lo que ocurrió fue que hoy día hablamos de la condescendencia y de la discriminación contra los pueblos indígenas. Hubo un momento en que importaban menos que nada. O sea, es decir, el Estado chileno permitió el secuestro y el traslado como animales de indígenas Kawashkar, Selknam, Yamana en la Patagonia chilena para ser exhibidos en Europa en unas itinerancias como animales salvajes, sí, inventando que eran antropófagos, y iban dejando un reguero de huesos porque estos indígenas, sacados de su contexto natural, se iban muriendo. Moría uno en Suiza, moría otro en Alemania, y era horror, era el horror. Ahora, los restos que hay, así como pequeños huesos, sí, de la época, que familiares, descendientes, ¿no es cierto?, sí, querían que regresara a Chile. ¿Qué pasó con eso? Porque bueno, eso lo vi en el documental. Pero... Sí, el documental Calafate hablan de este que estuvo en cooperativa, en el temporal de documentales. Sí, así es. No estoy seguro si todavía está, pero por favor, consíganlo. O va a estar Calafate. Estuvo hace como unos 3 fines de semana. Okay. La cosa es que sí, encontraron en Suiza, en el Departamento de Antropología de la Universidad de Suiza, encontraron restos catalogados como si fueran restos arqueológicos. O sea, en una cajita habían cántaros, en la otra cajita había lana, en la otra cajita había el cadáver de un indígena chileno. Encontraron 4 de los muchos que se llevaron, que al parecer pertenecen a la etnia yamana. Y se hizo un trabajo duro, fuerte, se llevó incluso a descendientes allá al momento de ser recibidos los huesos. El Estado chileno los trajo el año 2006, la presidenta Bachelet los recibió en el aeropuerto, los restos, y fueron trasladados al sur. Hubo una ceremonia en la Patagonia, privada de la etnia, donde se les hicieron los ritos necesarios y se les invitó, se les dio la bienvenida de vuelta después de más de 100 años. Estamos conversando con el escritor Jorge Baradit, autor de La Historia Secreta de Chile, y ahora ya el segundo volumen, Historia Secreta de Chile 2. Esta Historia Secreta de Chile 2, fue casi como una presión por el éxito. Por el éxito, no, pero así como inconsciente incluso. No, nada, la verdad, sí, cuando nosotros nos juntamos a conversar con el Gonzalo Eltech de Penguin, sí, cuando me invitaron, ellos lo pensaron siempre como una serie. Una serie de libros, de cantidad de libros indeterminados, pero adentro mío se me dibujó clarito que esto era una trilogía, ¿no? Y siempre fue así, y es tan así que el primero es rojo, el segundo es azul y el tercero va a ser blanco, ¿cachai? Van a ser 3 libros, y una de las razones para hacerlo de este tamaño es porque nos encantaba la idea que mucha gente lo leyera. Entonces no podía ser un libro grueso al tiro, tenía que ser un libro que estuviera accesible, al alcance. Claro, ahora, reconoce que te has vuelto muy famoso, que te ha abierto las puertas a lugares más masivos que tal vez antes no eran ni siquiera de tu interés. Sí. ¿Te ha cambiado un poco la mirada respecto a lo que es ser un producto de consumo masivo? Es raro porque los escritores somos bien huraños y metidos en nuestra cueva, ¿cachai? Entonces uno nunca anda buscando esta exposición. Pero también me ha servido para comunicar cosas, me ha servido para contar cuestiones que a lo mejor no estaban tan en la parrilla y para meter bichitos en algunos programas. O sea, me han invitado a matinales y termino hablando de historia de Chile y tienen rating y suben la temperatura y me parece maravilloso, claro, porque indica que realmente hay interés. Ahora, ¿por qué crees tú que todas estas historias no hacen parte de la historia oficial o, cómo decirlo, más tradicional de los historiadores? Mira, porque ellos lo consideran anécdotas sin interés. Lo que pasa es que el libro mezcla. Efectivamente, en el libro hay una miscelánea. Hay de pronto alguna anécdota, pero también hay un capítulo que es más profundo. El prólogo es durísimo, el de acá históricamente. Entonces, es una miscelánea que busca acercar a la gente.
¿te fijáis? Entonces, yo creo que muchos de esos aspectos, por ejemplo, Arturo Prat espiritista, seguramente a los historiadores les pareció intrascendente, pero esto conecta a las personas con muchas otras cosas, se le vuelve interesante y le permite entrar al personaje y conocerlo más. Ahora, no necesariamente hay una conspiración oscura detrás, ¿no?, para esconder, pero sí hay que decir, por ejemplo, que toda la historia de los movimientos sociales, de los movimientos obreros, las masacres que han sufrido los trabajadores, los estudiantes, los profesores y los pobladores a lo largo de la historia, no son materia de estudio regular en las aulas. La historia del pueblo chileno está un poquitito ausente y estuvo cero presente hasta hace 30 años atrás. Ahora recién hay reformas en ese sentido. Jorge Baradit, para terminar, gran provocación la portada. Ya me voy a echar con... No. Con se mezcla acá la imagen de O'Higgins con Pinochet. Sí. Y tú dices, ¿por qué? Porque fue el primero y el libro abre... Son dos dictadores. Claro, el libro abre con una historia sobre O'Higgins y cierra con una historia sobre Pinochet. Pinochet no fue el líder del golpe. Exacto, que eso es algo que la gente que es cercana al tema lo sabe perfectamente, pero el resto del país no, y es sorprendente que no lo sepa. Entonces, ¿qué es lo que yo buscaba? En el fondo lo que yo buscaba era que la gente conociera el lado más oscuro de O'Higgins, porque es uno de los personajes con mejor prensa de nuestra historia, y tiene su lado oscuro, ¿cachai? Y no menor. Fue un dictador que mató, o sea, que durante su gobierno murió gente, hubo racias contra próceres que pelearon codo a codo con él en la independencia, un gobierno bien terrible, pero también decir que también fue un héroe. Él tiene lados positivos y negativos. Él fue un tremendo, bravo guerrero, pero fue un dictador bien reprochable. Y lo cierro y lo relaciono con Pinochet por esta identidad que buscaba tener Pinochet con O'Higgins. La segunda independencia nacional, el tipo se quiso quedar con el sable de O'Higgins, completó el templo votivo de Maipú, lo metió en todas las estampillas y monedas que pudo, y cosa que le hizo mucho daño a O'Higgins también. ¿Y según tú, quién fue el líder del golpe? Porque esto es una manera tal vez de exculpar a Pinochet. No, para nada, todo lo contrario. Porque a diferencia de O'Higgins, decía yo, que tiene un lado luminoso y un lado oscuro, hay gente en este país que sigue pensando que el golpe fue algo positivo, ¿no? Entonces dice, al menos Pinochet hizo eso. Ok, hubo un lado oscuro terrible, pero al menos hizo. Bueno, déjenme decirles que ni siquiera eso lo hizo él. El verdadero líder militar del golpe militar fue sin duda José Toribio Merino. Él fue el que desde un comienzo planificó, incluso antes, estuvo en conversaciones, antes de que asumiera Allende, ya estaba conspirando. Entonces, Pinochet es un personaje bastante más pequeñito de lo que uno piensa. Bueno, estos son algunos avances de este libro, porque está el capítulo de la niña de Portales, también la Constanza Nordenflich. Muy importante, donde él no le da el apellido. Portales acá aparece como un personaje... Vampiro psíquico, eso es lo que fue. Sí. Muy heavy, ¿eh? Bueno, ahí está la historia secreta de Chile 2, Jorge Baradit, el autor, entonces... que continúa con esta cruzada. Oye, yo quiero invitarlos porque hoy día 14 de julio, el día de Francia, libertad, igualdad y fraternidad, tan olvidados que están esos conceptos, ¿no? Sí. Cuánto uno querría los ideales de la República en el hueso de este país. Hoy día escogimos este día para lanzar la segunda parte, la historia secreta de Chile 2, en la biblioteca del Parque Bustamante, de la biblioteca de Providencia, la que está ahí saliendo de la estación Bustamante. A las 7 de la tarde va a haber sesión de firmas, una charla, va a estar Carlos Vaso, la historiadora Marcela Cubillos de la Universidad de Valparaíso, para que vean que no todos los historiadores me detestan, y lo vamos a pasar súper bien. Yo creo que esto va a ser una fiesta entretenida. En el café literario entonces del Parque Bustamante, a las 7 de la tarde, el lanzamiento de Historia Secreta de Chile 2, Jorge Baradit, que va a estar firmando, y no es chiste, si le piden firmas y autógrafos, ay, por favor, fírmeme, sáquese una selfie conmigo, en fin. Te pones colorado. Jorge Baradit, que te vaya súper bien. Hasta pronto, porque esto da para conversar mucho. Por supuesto, encantado. Un abrazo grande de Cecilia, que estén bien. Chao.